Y el ángel de la comunidad de Tiatira escribe así: dijo el Hijo de Dios, el que en sus ojos hay rabia ardiente y sus pies semejante al bronce ligero. También puede ser bruñido. Tiene varias traducciones en cuanto a la palabra bronce. Pero lo que ahorita vamos a observar es cuando nuestro Mesías dice el Hijo de Dios. Actualmente se desarrollan muchas teorías de organizaciones con gran capacidad de aportar buena información. Sin embargo, les falta el espíritu, el soplo divino. Y al hacer esto, tienen en sus narices el por qué nuestro Mesías, aquí en la tierra, encarnado, hablaba de ser el Hijo de Dios. Pero no nada más eso. Siempre habló de vuestro Padre, en el sentido que nosotros también pertenecíamos a Dios Jehová como hijos. Y vamos a ver la palabra cómo desarrolla este tema del Hijo de Dios. Aquí tenemos en Génesis 6, del 2 al 7, cuando habla de los hijos de Dios, acerca de los ángeles. No es que Dios nada más los llame por llamarles hijos de Dios, mis hijos, sino es que realmente procedemos del Padre y por lo tanto somos sus hijos. En este caso hablaba específicamente de estos ángeles, pero nos da muestra de lo que para Dios somos. En aquellos tiempos se rasgaban las vestiduras, porque nuestro Mesías se llamaba, porque así lo era, Hijo de Dios. Pero ¿por qué no violaba la Torá? Y aquí en Éxodo 4, 22, 23 dice: entonces dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. De tal manera que cuando así hablaba nuestro Mesías, estaba cumpliendo la Torá. Este era un decreto. Dios, a través de su profeta Moisés, le hablaba a Faraón, en aquellos tiempos el hombre más importante en Egipto. Aquí está, porque nuestro Mesías nunca violó la Torá. Segunda de Samuel 7:14. Dios está hablando del rey David y le dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Entonces Dios, a través de su profeta, declara a David como su hijo. Y vamos a ir viendo en la historia que Dios nos dejó en la Biblia muchos casos como este, pero aquí hablaba del rey David. Y declara a Dios
en Crónicas, Primera de Crónicas 17:13. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y no le quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti. En este momento Dios se declara Padre del ser humano, del pueblo de Israel. Esto es lo que está haciendo Dios en sus declaraciones de cuál es la relación que tenemos con Dios. Primera de Crónicas 22:10. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre. Nuevamente establece esa relación directa de padre con un ser humano. Job 2:1. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante de Jehová. Está hablando de la relación que tiene con los ángeles, con los mensajeros, con los malachim, y que es el de su padre, ser padre también de estos seres divinos. Salmo 2, verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que Dios no habla a la ligera, sino cuando se declara Padre de nosotros, es un decreto. Claro, bajo ciertas circunstancias que estamos estudiando y que comprenderemos más adelante. En Oseas 1:10. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos de Dios viviente. Lo dijo el profeta, el que Dios le comunicó para hablarle al pueblo de Israel disperso en todos los continentes. En Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Toda esta constancia y más en la palabra de Dios habla de que Dios es un Padre para nosotros. Aún más, nuestro Mesías nunca rompió la Torá, nunca la infringió, sino se llamó como Dios espera que le llamemos, nuestro Padre. Este es el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua, Hijo de Dios. Y aquí traemos del hebreo al español una traducción directa acerca de Lucas. Y dice, respondió Yeshua y dijo a ellos, los hijos del principio del mundo, estos se casan y se dan en casamiento. Esto es referente
a la descendencia de Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Continúa, los limpios recibirán el mundo venidero y en la resurrección de los muertos. Ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden más morir, porque iguales son a los ángeles. Nunca dice como los ángeles, sino dice iguales son a los ángeles. Hijos de Dios son siendo hijos de resurrección. Esto nos demuestra de dónde procedemos, porque al pasar las pruebas retornamos a nuestra esencia, a la esencia que quiere nuestro Padre para acompañarle. Y aquí la palabra Elohim, que es Dios, el valor de la suma de sus letras hebreas es de 91. Igual en Números 16:27, que es tabernáculo. Esto lo veremos, esta comprensión la veremos al final del libro de Revelaciones. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son muchas más que las primeras. Esto es palabra de Dios. Y cuando habla Dios acerca de las obras que debemos de realizar, aparte de dar las buenas nuevas, en Deuteronomio nos dice que hay que hacer justicia al huérfano, a la viuda y también al extranjero, y le den pan y vestido. Y vemos muchas de las llamadas iglesias que van los domingos a sentarse y a pensar en mil cosas y dar una limosna para tener salones esplendorosos y ropajes en las personas que hablan la palabra de elegancia, ropajes de elegancia. Pero por el otro lado vemos que todavía se conservan esas comunidades que, a pesar de las carencias, están sirviendo a lo que Dios nos dice en Deuteronomio 10:18. Y cuando en este pasaje se dice tu amor, el valor de las letras hebreas es de 434, igual a Deuteronomio 12:26, la palabra santo. Acordémonos que solamente Dios puede declarar lo santo, lo separado para Él, y no los hombres. Y aquí tenemos la traducción. Pero pocas cosas tengo contra ti, que permites a la mujer Jezabel, que dice que ella profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a ídolos. En este momento que manda a escribir este verso, Jezabel llevaba siglos de haber muerto, pero la toma como ejemplo
de lo que a Dios le disgusta, donde se procura dar la palabra de Dios y se hagan estas cosas, y que no son pocas, son muchas las organizaciones que permiten estas acciones. Y por el otro lado, comer lo sacrificado a ídolos. Dentro de nuestras costumbres aparecen santos de yeso o pinturas a las cuales se le lleva a nuestros niños a hacer su bautizo o hacer determinado rito. Y luego viene lo que se ofrece de comida a los invitados. Esto es lo sacrificado a ídolos y que Dios ve con ojos de enojo. El valor de las letras hebreas de Jezabel es un valor de 50 y que son iguales a la palabra impuro en Génesis 34:5 o destruir en Deuteronomio 24:6. Esta es la gematría, la suma de los valores de las letras hebreas, y que se encuentran similitudes que nos tratan de dar más información, de escudriñar más la palabra. Es una técnica antiquísima que se dejó de usar en nuestros tiempos. Y aquí tenemos en Primera de Reyes parte de la historia de Jezabel, que era hija de un rey y que adoraba al ídolo de Baal y mataba profetas, y tenía sus propios profetas que inducían al pueblo de Israel a pecar. Ya en Primera de Reyes 21-23, Dios sentencia a Jezabel y no quedó nada de ella. Los perros se la comerían en el muro que Dios señaló. Por lo tanto, Dios, a través de esta comunidad, nos dice lo que hay que evitar y que hay que combatir en los lugares donde se da la palabra. Jezabel fue 842 años antes de la era común, por lo que podemos apreciar esta palabra de Dios es también para nuestros tiempos. Hay que obedecer lo que Dios nos está dictando. Y de la palabra fornicar en hebreo, la suma de sus letras nos da 918, que es igual a Deuteronomio 20:18, que es abominación.
La suma de las letras hebreas de la palabra adulterar es de 226, que es igual en Génesis 12:3 a la palabra maldición. Como hemos visto, Dios habla en algunos términos, en algún orden. Primero, como a Teatira le dice que las obras que realizan siempre van en aumento. Luego, establece una crítica hacia lo que está mal dentro de la comunidad. Y luego establece la recompensa. Teatira realizaba obras, tenían mucho esfuerzo en hacerlas en su comunidad. Y por eso Dios daba consejo, para que rectificaran el camino. Y esto es lo que Dios precisamente habla de estos hechos del sexo dentro de donde se da la palabra de Dios. Habla que son los conocimientos de las profundidades del Satán. Hay que tener cuidado dentro de nuestras comunidades con esto. No te puedes hacer de la vista gorda.
Y de la palabra naciones, en hebreo es Hagoyim. Aparece por primera vez en Génesis 10:5 y habla de los descendientes de Noé que se integran a estas naciones. Posteriormente, casi en cada libro aparece esta palabra, Hagoyim, los gentiles. Y muchas veces Dios desprecia las costumbres y la idolatría de las naciones. Y de la palabra naciones, Hagoyim, la suma de sus letras hebreas es de 64 y es igual a Noé en Génesis 6:8, el mismo valor, 64. Y la regirán con vara de hierro, como vaso de alfarero quebrada, como recibí también yo de parte de mi Padre. Aquí el Mesías nos expresa al decir que se regirá con vara de hierro, es con firmeza, con autoridad en la Torá, en todos los mandamientos que nos deja nuestro Padre. Y dice como vaso de alfarero quebrado. Acordémonos cómo de Noé salieron toda su familia a diversos puntos. Y dice el Mesías, como recibí también yo de parte de mi Padre. Y lo que el Mesías tenía que hacer a través de su sacrificio es unir nuevamente ese vaso de alfarería quebrada, unirlos en un solo vaso. Y aquí tenemos lo que nuestro Mesías opinaba de los gentiles, de los Hagoyim. De hecho, a los discípulos les dio estas instrucciones: no vayan al territorio de los Goyim y no entren en ningún pueblo de Shomron. Esto porque primero tenían que ir con el pueblo judío a rescatar a aquellos que Dios les encomendaba a través de su Mesías. ¿Cuál era la ventaja? Una, que habían escuchado de las proezas de Dios a través de Moisés y sus profetas. La segunda, que conocían de Torá, lo cual los gentiles no. Precisamente primero había que fortalecer al pueblo judío. Pero una muestra de que el Mesías no los despreciaba es cuando nuestro Mesías se encontró en el pozo a una mujer gentil, a una mujer
que no pertenecía a los judíos. Aquí señalaba el propósito de que más adelante, ya preparados, los talmidim, los emisarios, pudieran ir a conquistar para Dios a estas personas. Y si en Mateo 10 les decía, no vayan por caminos de gentiles, en Mateo 28 los exhorta a ir a las naciones a ser talmidim, que es estudiante, emisarios, y dándole la inmersión en mi nombre, igual que las buenas nuevas y toda la comprensión que ya habían aprendido los emisarios. Y tenemos uno, nos habla en Romanos, y es Pablo, el cual fue a los gentiles, pero era una composición entre judíos que habían dejado Israel y gentiles que se acercaban a conocer las buenas nuevas. En este tiempo no se conocía la palabra cristiano, sino se hablaba que eran del Mesías. Siglos después empezó este nombre, cristiano, pero Dios no vino y su Mesías a fundar otra religión. El que oído tiene, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Este mensaje es para el que quiere obedecer a Dios y seguirle. Es para el que acepta el sacrificio del Hijo de Dios y lo está buscando después de esta vida. Hay que obedecer lo que les dice a la comunidad de Teatira y a los demás también.